Vamos a irnos a la Biblia. Vamos a, vamos a estar leyendo. Vamos a buscar acá. Vamos a hacerlo en Efesios. Vamos a hacerlo en el capítulo número 5. Vamos a leer en el capítulo Efesios carta a los Efesios. Nos dice en el versículo capítulo 5, versículo 15. Nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar, Señor, en este espacio, en este horario, para poder adorarte y también para recibir tu consejo. Tráenos, Dios amado, lo que es el consejo de tu santa palabra. La recibimos. Gracias. Amén. Pueden tomar sus lugares. Vamos a usar una frase sencilla para que podamos tomar el consejo del Señor. Lo provechoso de vivir en la voluntad de Dios. Provechoso el vivir para hacer la voluntad de Dios. Eso va a ser la idea. Bien, luego, hermanos, que el creyente ha sido rescatado es un hecho, pues que todo creyente viene de donde asusta. Aun cuando el creyente ha sido un niño que creció en la vida espiritual, pero de todos modos es alguien que viene manchado por el pecado, pero que cuando ese creyente sea de esa línea, o de la que nosotros comúnmente conocemos, que es la que a donde nosotros cabemos o de donde nosotros venimos, siempre es un hecho, hermanos, que Dios nos rescató de la mala manera de vivir. La vida, en el caso de cada uno, sin duda, ha sido una vida desordenada, ha sido una vida
de sembrar el mal. Fue más bien una vida de mentira, de ambiciones y de todo, pues, de lo que nosotros sabemos. Esa fue la pasada manera de vivir. Y todo eso, es decir, todo ese trasfondo de la vida del creyente, es una vida perversa de ese pasado. Nosotros creemos siempre que el adulterio, el matar a alguien, el extorsionar, el hacer brujería, el homosexualismo, como que esa es la idea de la vida desordenada. Pero todas las actitudes, hermanos, que no vayan en la dirección de la voluntad de Dios, todo es una vida desastrosa delante del Señor. Es la pasada manera de vivir en el caso nuestro. En este sentido, siempre debemos de estar conscientes que para nuestras vidas ha habido un antes y un después. Es decir, ya usted y yo ya no somos, ¿verdad?, de ese mundo oscuro. Usted y yo ya tuvimos, como ya dije, ese antes y ese después. Y eso es un hecho que cada uno lo va experimentando. Cada uno lo va entendiendo y por otro lado lo va disfrutando. Porque en el caso de las personas que ya salimos de ahí, que veníamos del trasfondo del alcoholismo, del homosexualismo y de todos los asuntos que afearon la vida en el pasado, todo eso nos trajo angustias, nos trajo cárceles en ocasiones, nos trajo muerte, trajo luto muchas veces en las familias por nuestras actitudes. Por ejemplo, personas que borrachos se fueron a estrellar, mataron a otros y sucesivamente. El trasfondo es tremendo. Pero cuando ya estamos nosotros aquí de este lado, es un hecho que debemos de estar conscientes que, vuelvo a repetir la palabra, ha habido un antes y un después. Ahora, ¿qué es lo que nos dice estos versículos? El versículo número 15 es ahí donde vamos, donde nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dicho de otra manera, ya el creyente ya tiene que tener otra manera de vivir. Aquí esto no es para el mundo. Estos versículos 15 al 18, estos versículos es para una iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. A eso les escribe Pablo y les está diciendo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Está diciendo que ya el creyente tiene que andar como sabio, no como necio como era en el pasado. Y una de las razones es porque está diciendo aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nadie puede discutir que eso no es así. Es decir, que los días no son malos. Los días son terriblemente malos en todo el sentido de la palabra.
A estas alturas, la maldad, hermanos, ha superado. La maldad ha crecido. La maldad se ha multiplicado en todos los campos. Y eso lo que está diciendo acá el apóstol Pablo, que hay que andar como sabios dado que los días son malos. Ahora, aparte de eso, está diciendo el verso 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y el verso 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces acá la recomendación es que primero debemos de andar como sabios y no como necios. La razón, porque los tiempos son malos. Y el verso 7, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad de Dios. Todo el creyente lo que va a tratar de hacer dentro del desarrollo de su vida, no sé cuánto puede ser la vida de cada creyente. Unos duramos más, otros menos, pero durante el recorrido de la vida, que no es muy larga, lo que tiene que hacer cada creyente es ver o estar siempre interesado e indagando cuál es y cuál debe de ser la voluntad de Dios. Entonces, en lo que es la voluntad de Dios es en lo que debe de afincarse la vida del creyente, dado el contexto o el trasfondo de donde nos sacó el Señor. Entonces, partiendo de eso, el creyente va a tener una actitud o una dinámica de indagar cuál es la voluntad del Señor, por el hecho de que ya el creyente no se debe así. Ya no nos debemos al mundo, ya no nos debemos al sistema, ahora ya nos debemos a Dios. Y como debiéndonos a Dios, ahora nosotros vamos a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que sea su voluntad. Entonces todo creyente tiene que estar consciente de eso, en el sentido de que, bueno, preguntémonos cuál sería la voluntad del Señor, porque eso es lo que está recomendando acá la Escritura. Bueno, una de las de la voluntad de Dios, primeramente voy a generalizarlo, es que nosotros los creyentes debemos de estar alejados del pecado. Eso es una manera de describir cuál es la voluntad del Señor. Porque, como dije, aquí no se está refiriendo o recomendando al mundo. El mundo está patas arriba, el mundo está frito, como se ha dicho. Pero aquí la recomendación de esta escritura es para los creyentes. Entonces, lo que debe de procurar cada uno de nosotros como creyentes es, hermanos, es alejarnos cada día, cuanto más podamos alejarnos del pecado. Eso no lo va a venir a hacer Dios. Eso no lo va a venir a hacer usted en favor mío o yo en favor suyo. De alguna manera coadyugaremos en algún consejo, en algún ánimo de impulsarle a que sigamos adelante, pero el trabajo no lo hace ya Dios, sino que ya esta es una iniciativa de cada uno de los creyentes.
¿Cuál? ¿Qué iniciativa? El alejarnos cada vez de lo que es el pecado. Eso, hermanos, va marcando que nosotros estamos luchando por hacer la voluntad de Dios. Todo creyente, ese es el trabajo de cada creyente. El creyente no puede como entender que la vida de Dios o la vida cristiana es sencillamente un día levanté la mano, me tomaron los datos y bueno, probablemente usted lo tocó el Señor y oró cuando oramos por usted, y que pensemos que eso es el todo. De ahí es a donde empieza lo que es, hermanos, el desafío de la vida espiritual. No es tanto el etiquetarnos de cristianos, sino que empieza la lucha desde ese momento. Desde ese momento empiezan las ofertas, y es más, hermanos, se avalanchan sobre el creyente todo aquello que lo rodeaba antes. Si uno viene del alcoholismo, pues sobra alcohol. Antes no le ofrecían. Si la persona viene del homosexualismo, sobran, hermanos, tentaciones ahora hacia ello. Si la persona viene de cualquier campo de ese mundo oscuro, desde el momento que uno pasa a dar los votos delante del Señor, como aceptándolo como Señor y Salvador nuestro, desde ese momento empieza la batalla. Eso me consta a mí y sin duda le consta a usted, que desde ese momento la tentación ahí estaba. Desde ese momento ahí estaba la oferta. Pero como el creyente ya entiende que uno de los objetivos o de la visión, del propósito y del esfuerzo que cada uno tenemos que hacer es procurar hacer la voluntad del Señor. Y cuando nos vamos alejando, cuando nos vamos, hermanos, retirando, separando de todo aquello que es nocivo a la vida espiritual y que es algo que va a ofender al Señor, entonces lo que tiene que hacer cada creyente es luchar, porque de esa manera es como está haciendo la voluntad del Señor. La Biblia dice: el que esté santo, santifíquese más. O sea que no es tanto así como a veces se pide el evangelio. Es una lucha. Y esta lucha no solo la tienen los jóvenes, esta lucha la tienen todos tienen estas luchas. Me refiero a todos los que estamos dentro de la vida espiritual. Pero como el punto acá es lo que dice este versículo número 17, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que yo me aparte del pecado. La voluntad del Señor es que yo huya del pecado, como fue el caso de José. Eso es un ejemplo. Ahí vemos a José, que pudo haber interpretado que la oferta que le salió venía de parte de Dios, porque pegaba para que fuera de parte de Dios. Pero José olfateó por el Espíritu que era una trampa del diablo y huyó del pecado. Eso es lo que tiene que hacer todo creyente. Aquí no podemos andar así de buena gente o de atrevidos con lo que es este sistema. Aquí no podemos andar nosotros como bondadosos con lo que es lo que nos rodea. Debemos de ser rígidos, debemos de tener cara dura para decirle no a aquella oferta, porque eso
nos permite hacer la voluntad del Señor. Otro aspecto es, bueno, para que veamos, si gusta, leamos en la carta primera de Pedro, veamos qué es lo que está diciendo Pedro en su capítulo número 4. Dice en el versículo número 2, dice, hermanos, para no vivir el tiempo que resta, el tiempo que le falta a uno. Le preguntaría yo, bueno, ¿con quién tengo acá? ¿Con quién puedo apoyarme acá? Le preguntaría yo al hermano Samuel, ¿cuánto tiempo le falta a usted de vida? Él no sabe, ni yo sé. Alguien puede decir, ahí por los 80, ahorita tengo unos 35, me falta bastante, hermano. Eso es lo que uno piensa. Pero la vida es fugaz, ¿verdad? Pero aquí dice, en este versículo, por tanto, para no vivir, dice, en el tiempo que resta, es decir, el poquito de día que resta, en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces está diciendo, hay que alejarse del pecado. Ese espaciecito de vida que cada uno tiene, lo que tiene que hacer es alejarse, hermanos, echarle fluido a lo que es el pecado, ahuyentar el pecado, ¿verdad? Eso es, y de eso aquí está diciendo este versículo, que de esa manera, conforme a la voluntad de Dios, basta, dice el verso 3 de la primera carta de Pedro, y capítulo 4 y verso 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en la lascivia, en concupiscencia, en embriaguez, en orgías, en abominaciones, en idolatrías. Basta ya. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente? Alejarse del pecado. Por eso le digo que por lo menos uno entra en este campo de una vez, uno está haciendo ya sus selecciones. Por ejemplo, cuando yo vine a Cristo, el trasfondo mío no era de guaro, no era de droga, el trasfondo mío eran otras situaciones. Y algunas de esas situaciones eran el gremio o los amigos, los que comerciábamos y que éramos compañeros. Esos eran. ¿Y cuál es la influencia de ese tipo de gente? Ese tipo de gente que no tenía a Cristo, ese tipo de gente era peligrosísima. Pero ¿qué fue lo que yo hice? Porque esto ya es un trabajo de uno, ya no es el de Dios. El trabajo que yo hice fue, hermanos, empezar a poner linderos, a poner señales. Hasta aquí puede llegar usted, mi amigo, hasta aquí puede llegar. Yo soy esto, yo le pertenezco al Señor y vamos a respetarnos. Y así pude sobrevivir en los primeros días de mi vida espiritual. Esto no es para boca abierta. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esto no es para gente, hermanos, buena gente. No, estas son acciones que uno tiene que tomar, como yo he dicho, amarrarse los pantalones desde el momento que entra en esta cancha uno. Aquí no se trata de andar tirando besitos y tirando flores. Aquí es mejor tener cara dura, porque el diablo no atina. En este caso, está diciendo, basta ya el tiempo pasado. Entonces todo creyente debe de decir, bueno, todo lo desastroso que yo viví, que arruiné mi familia, aquellos que arruinaron su familia, aquellos que arruinaron y que hicieron tanto daño en el pasado, basta ya.
dice acá, el tiempo pasado para haber hecho y agradar a los gentiles. Ahora tenemos que agradar a Dios. Ese debe de ser el temple de cada creyente. Otro aspecto es, hermanos, no solo alejarnos del pecado. Dice la carta primera a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 3 al 8, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esta es la voluntad de Dios. Entonces cada cónyuge tiene que ¿qué? Lo que dice este versículo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que seamos santos, apartados del mundo. Y con respecto al asunto de lo que es el matrimonio, está diciendo acá que os apartéis de fornicación. ¿Cuánto adolece la iglesia de este mal? De la diríamos del desenfreno sexual, incluso dentro de las congregaciones, incluso dentro de los líderes que están al frente de las congregaciones. Entonces acá la voluntad de Dios es la santificación. Cada creyente tiene que santificar. Por ejemplo, ¿qué puedo andar haciendo yo en la feria? Digamos algo. ¿Qué puedo andar haciendo en la feria yo? ¿Qué puedo andar haciendo yo en el estadio viendo un partido? Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Me voy a perder al ir al estadio? No me pierdo. Lo que sí me voy a perder es, hermanos, uno, como ya lo he dicho en algunas ocasiones, el creyente tiene que cuidarse como se debería de cuidar una jovencita que está virgen. Así debe de cuidarse delante del mundo. ¿Qué voy a ir a hacer yo? A ver una película, hermanos, de aquellas que van a despertar el gigante dormido. Si son películas sensuales, si son no es que yo soy maduro, yo tengo dominio propio. ¿Cuál dominio propio? Aquí en la Biblia dice, el proverbio dice que acaso dice no podrá quedar sin quemarse el que camina sobre brasas. Podrá quedarse sin quemarse el que echa brasas bajo su brazo. Aquí no se puede andar jugando. Damos un gloria a Dios, hermano. Entonces lo que tenemos que hacer acá es eso: hacer la voluntad de Dios en santificación. A donde usted camina, usted debe de ser un foco. Donde yo camine, debemos de ser lumbreras. Señoras cristianas que en su pasaje no las aguantan, señoras suegras que no las aguantan las nueras, ni las nueras aguantan, pero vean aquí en la iglesia bien vestidas como cristianas, boquita chiquita, hermanos hablando lengua. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, ¿qué andamos haciendo? ¿A quién queremos engañar? Yo conocí una hermanita que usa velo, que era la que cobraba el asunto del impuesto que cobran el otro gobierno. No hay dos gobiernos. Aquí venía la hermana. Dios mío, uno ve gente que está loca. Hay cristianos que no saben qué diablos es lo que andan haciendo en las iglesias. Entonces, aquí es una lucha, es una batalla.
La voluntad de Dios, porque ese es el tema. Voy a preguntarles el tema, a ver si estaban despiertos. ¿Cuál es el tema? ¿Ah? No, hábleme durito, hermano, que yo estoy a los sorditos también. Vamos a ver, Recalita, dígame más duro. Lo provechoso de hacer la voluntad de Dios. Pero como aquí estamos en el recorrido de qué significa hacer la voluntad de Dios. Entonces, aparte de que debemos de corrernos del pecado, debemos de vivir en santificación, apartados de fornicación, y que cada uno tenga su propia mujer. Y hay que ver a esa mujer y hay que ver a ese hombre. No hay que andar viendo las que ya tienen dueño. Amén, amén. Cada quien tiene que tener su esposa en santidad y en honor. Ese es el trabajo de cada creyente. Ahora, la voluntad de Dios es que le demos el diezmo. El diezmo. Ya se pusieron, ya se les pararon los pelos del bigote. El diezmo del tiempo. La voluntad de Dios es el diezmo. No solo es el diezmo monetario, es el tiempo. Es el tiempo. ¿Acaso no dijo el Señor: ¿por qué os afanáis? ¿Qué vestiréis o qué comeréis el día de mañana? ¿Por qué os afanáis? ¿Acaso digo, no sabéis que vuestro Dios viste los campos, mantiene los pájaros? Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Es decir, nosotros nos embancamos, hermanos, para darle ni el 10% de nuestro tiempo a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo damos? Porque debemos de saber cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor no es que, hermanos, yo esté 18 y 19 horas sin comunión con Él por los afanes de la vida. A Marta le dijo el Señor: Marta, Marta, afanada y turbada, le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Marta, Marta, afanada y turbada, pero esta ha escogido la mejor parte. Como yo lo he dicho en otras ocasiones, saquemos un dato. ¿Cuál es el tiempo que usted le dedica a Dios? Saque el tiempo usted. Y saque el tiempo de lo que usted le dedica al sistema. A ver si somos justos. Y nos vamos a dar cuenta que nos va a pasar la misma medida que le hicieron a Belsasar. Que la balanza se le fue para abajo. Nos vamos a dar cuenta de eso. ¿Cuál será la voluntad del Señor? Porque aquí estamos hablando de la voluntad del Señor, que es un trabajo, es una iniciativa, es una lucha que cada creyente tiene que llevar a cabo. No lo va a venir a hacer Dios, no lo va a hacer el pastor por mí. Nos aconsejará a que hagamos aquello, pero el que tiene que ejecutar aquello, hermanos, que le agrada a Dios y que es la voluntad del Señor, ese es usted, ese soy yo. Usted no puede trabajarme a mí, ni yo puedo hacer mucho por usted. Es usted y Dios. Usted debe de saber, cuando José estaba solo allá, hermanos, ahí no había consejero, pero él sabía que Dios, el Dios de él, no era un Dios de palo, era el Dios verdadero. Y esa es la razón por la cual huyó del pecado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esa es la razón por la cual huyó del pecado. Pero ¿qué pasa? Nosotros ya andamos tirando besitos, dando besitos hacia el aire. Ese tipo de gente social, y ahí anden salivando a los mismos pastores. Ay, pastor, le da el beso y lo saliva. Hágale así. Damos un gloria a Dios, hermano. Yo andaba en Honduras una vez predicando. Y unas hermanas hondureñas
con un pastor que andaba yo todo ensalivado, lo dejaron, hermano. O sea que aquí hay que andar espantando los moscos y no hay que confiarse de nadie. ¿Acaso no dice la Biblia: no te confíes de la que duerme a tu lado? ¿A qué se refiere? A todo lo peligroso. Amén, amén. Bueno, ¿qué dirá Dios del diezmo del tiempo que usted o yo le doy? Yo no estoy tratando la manera de que usted se siente incómodo. Aquí estoy nada más desarrollando lo que está aquí escrito. ¿Cuál es el diezmo del tiempo? 70 años son los años del hombre, 80 los más robustos. Quiere decir que a los 70 ya el ser humano ya va para afuera. Pero había que sacar un estimado cuánto se invirtió para Dios en esos 70 años. Dice que yo estaba sacando esa cuenta hace poco. Por lo menos a los 30 años que yo no los perdí, sino que los aproveché en el trabajo. Pero sacando el tiempo de 1883, 82, 83, fue cuando yo me tomó el Señor, me alcanzó el Señor. Para acá, yo digo, ya es un poquito más significativo lo que he vivido para Dios. O sea, de ahí para atrás son como 30 años perdidos sin Dios, pues. Pero de ahí para acá, ya yo haciéndome, pues sí, mis contabilidad de mi diezmo en el tiempo. Es que todo es diezmo, todo es diezmo, todo es diezmo. Porque a veces nosotros nos quedamos solo con lo monetario. No, todo es diezmo. ¿Acaso yo soy el dueño de mi vida? Decimos, mi vida, ¿cuál vida? Esta vida es de Dios. Él la da y Él la quita. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Hay gente que, hermano, hay gente que ni congregarse puede. Hay gente, ahí estamos hablando de creyentes. No pueden congregarse, no les da, no pueden, no tienen espacio. Es que, ¿sabes? No es que no tengan espacio, es porque no han aprendido y no se han dado cuenta que el creyente debe de luchar para hacer la voluntad del Señor. Esta es una lucha mía. Esta es una lucha mía, personal. Nos vamos a animar unos a otros. Yo puedo animar a mis hijos, puedo animar a mi esposa me puede animar a mí, pero es individual la lucha. Yo no puedo a estas alturas andar diciendo a mis hijos: congréguense, hombre, sírvanle al Señor. No, ya son gentes adultas y cada uno tendrá, hermanos, que luchar para ir viendo cuál es el diezmo del tiempo que le está otorgando a Dios a cada uno. Es cosa de uno, personal. Estas guerras son muy personales. Que allá la mujercita no quiere servirle al Señor, eso es otro problema. Que allá el hombrecito no quiere venir a la iglesia, que la mujercita, bueno, que todo lo está haciendo todo chapuceado, eso es problema de cada quien. Pero aquí se trata qué es lo que Dios va a aceptar. Damos un amén. ¿Qué es lo que Dios va a aceptar como calidad? Porque una de las luchas de cada creyente es, hermanos, que no chapuceemos, que no demos churros, que demos calidad en todo el campo de la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que podamos ser nosotros personas que podamos dar incluso lo mejor al Señor.
No puedo, hermano. No puedo, no tengo tiempo de congregarme. Yo le aseguro, esto es para todos los creyentes que están allá afuera, allá en cualquier otro país. Yo le aseguro que si cada día de la semana estuviéramos dando un vale de alguna cantidad para beneficio económico a cada uno en lo personal, yo le aseguro que aunque sea por sobre los muros, nos venimos y nos aventamos y estamos presentes para recibir el vale del lunes, el vale del martes, el vale del miércoles, el vale del jueves, el vale, damos una vez, del viernes, el vale del sábado y los 4 vales del domingo. Vamos a regalarle ofrendas de palmas. Lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque el hombre, nosotros tenemos una naturaleza, hermanos, egoísta, una naturaleza que se inclina a lo temporal. Pero qué mejor vale, qué mejor gratificación el estar en la presencia de Dios. No es que la gente no puede, no es que no, son mentiras, son excusas. Dice, te mandan la invitación que vayas a la fiesta. No puedo, tengo que ir. Acabo de comprar un terreno. Y tú, no puedo porque acabo de comprar unos bueyes. Y tú, no puedo porque acabo de casarme. Excusas, excusas. Damos un amén, iglesia. El Señor dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que yo no pueda e incluso dar el 10% de mi tiempo? Había que preguntarnos, nosotros mismos vamos a tener la respuesta. Es lógico. La voluntad de Dios es que, hermanos, nos esforcemos por todo esto. Es un esfuerzo, no es fácil. Pero dice Pablo a los Corintios, el amor todo lo puede, todo lo aguanta, todo lo soporta. Damos un amén. Ahora, de acuerdo a que el creyente vive para hacer la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios tiene un buen porcentaje de la voluntad, de lo que le agrada a Dios. Ahora venimos nosotros y es acá donde decíamos, ¿cuál es el tema? Vamos a ver. Lo provechoso o lo beneficioso que es hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos, hermanos, haciendo la voluntad de Dios, vamos a ver, estamos listos, estamos en las óptimas condiciones para que Dios nos ayude, para que Dios nos saque adelante. Esos son lo provechoso. Por ejemplo, cuando David habla, hermanos, en el Salmo 34, verso 6, dice, este pobre clamó, cuando este pobre clamó, dice el salmista, está hablando de su angustia. Jehová le oyó, damos una vez, y lo libró y lo sacó del lodo cenagoso. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es decir, que cuando nosotros estamos en la esfera y en la atmósfera de la voluntad de Dios, abra la boca, pida, como dice el Evangelio de Juan, y Dios te concederá tus peticiones.
Son los beneficios. Clamó. Veamos el Salmo 3. Y vamos cerrando. El caso del Salmo 3. Mire qué bonito esto. Dice el Salmo. Este Salmo dice en el verso número 3 y verso 4. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que me levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. ¿A quién le va a responder Dios? ¿A quién le va a responder Dios? Es decir, Dios va a estar siempre pendiente de la gente que hace su voluntad. No es un asunto, hermano. Lo que pasa es que nosotros siempre traemos los asuntos espirituales y los volvemos abstractos, los volvemos como métodos de que Dios es Dios y que yo soy su hijo y que Dios me va a bendecir. Yo no estoy cuestionando la salvación, pero el creyente no solo debe, hermanos, porque la mayoría de creyentes en esta vida, en este tiempo, estamos sobreviviendo. Sobrevivir lo que significa es que si usted o nosotros comemos 3 tiempos en el día y solo comemos uno porque ya no nos alcanza para los otros 2, eso es sobrevivir. Muchos de nosotros estamos sobreviviendo, se nos ve en la carita, se nos ve en la manera de hablar, hasta en la manera de caminar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no resuelve? ¿Por qué Dios no contesta? ¿Por qué Dios no corre? Hay una frase poderosa en Dios que dice: yo honro a los que me honran. Él no está hablando del mundo, le está hablando de la iglesia. Yo honro a los que me honran. A eso se está hablando él. Dicho de otra manera, yo voy a responder en la necesidad, pero voy a ser pronto. Voy a ser eficaz, estaría diciendo Dios, para aquellos que hacen mi voluntad. De acuerdo a como nosotros vayamos mejorando el hacer la voluntad del Señor, así será la respuesta de Dios. Sencillo. De acuerdo a cómo vayamos nosotros mejorando, esto es mejor todavía, esto es lo mejor todavía, esto todavía lo mejoro, esto lo pulo un poquito, esto lo blanqueo otro poquito. Y de eso uno está seguro que cuando el esposo está agarrando por otro lado, este pobre clamó, esta pobre clamó y Jehová le oyó. Pero si esa hermanita o ese hermanito está totalmente escaso en todas las áreas de lo que significa hacer la voluntad de Dios, Dios no es que lo va a abandonar, pero tampoco lo va a socorrer de acuerdo a como uno tiene la idea que Dios pues tiene tanta riqueza y que nos va, hermanos, a aterrar de bendiciones. No, las bendiciones hay que ganárselas. Damos un amén, iglesia. Las bendiciones hay que ganárselas. Te bendecirá Dios en tu entrada y en tu salida. Darás arriba y no abajo. Será bendita la canastilla de amasar. Será bendita la cría de tu vaca. Serás bendecido en el pueblo. Y sucesivamente lo que dice Deuteronomio con respecto a Israel. Eso era la proyección de Dios para Israel. Pero Israel no vivió para hacer la voluntad de Dios. Y por eso es
lo que sucede y el trasfondo de Israel y lo triste y doloroso que le ha sucedido a Israel hasta estas alturas. ¿Usted cree que Dios hubiera permitido que Hitler hubiera matado en cámaras de gases, hermanos, de esa manera canalla que lo hizo Hitler? Hubiera permitido Dios si ellos hubieran vivido para la voluntad de Dios. ¿Usted cree que Dios hubiera permitido todo el desangrar que ha habido de casi 3000 años de guerra, que no ha tenido paz Israel? Es que este asunto se aviva uno o lo avivan los golpes. Amén. En la sequía Dios te va a alimentar. Cuando no tenía Elías que comer, te preocupes, ya te voy a alimentar. Cuando nos tire Dios, cuando nos tire el diablo a la cueva de los leones, Dios responderá. Cuando nos tire el diablo al horno de fuego, Dios responderá. Pero será de acuerdo a lo que nosotros hayamos ahorrado, de acuerdo a lo que nosotros hayamos acumulado. Es que esto de la vida, de sumar en la vida espiritual, todo es ganancia, hermano. Si usted entendiera, si entendiéramos nosotros que esto es el mejor ahorro, que esta es la mejor ganancia. Porque dice el Salmo, el Salmo 127, ¿qué es lo que dice? ¿Verdad? Lo que dice el Salmo habla con respecto a que de nada sirve que te levantes temprano, de nada sirve que te acuestes tarde. Si Jehová no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Dice, he aquí, dice, por lo demás, verso 2, por lo demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar. Ahí anda un montón de cristianos que ni pueden dormir, hermano. Ni podemos dormir de las grandes aflicciones, las grandes deudas. Le debemos hasta las tortillas al vecino. Pero ¿cómo puede ser que Dios tenga hijos de esa calaña? Pero ¿dónde está el problema? El problema está en que nosotros no hemos entendido que este es un asunto, hermanos, de acumulación, de actitudes que agraden a Dios, de que sea para la voluntad del Señor. Entonces yo voy sumando. El Señor, hermano, no solo cerrará la boca de los leones, no solo apagará el fuego impetuoso, no solo me dará la victoria sobre los Goliat, no solo me dará la victoria para saltar las murallas, sino que iremos de poder en poder, de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es un mito. Nuestro Dios es una verdad. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando carecemos de esto, somos cristianitos, ahí andamos dando las migajitas, sirviendo a la pura fuerza, que el pastor los vea. Que el pastor los vea. Usted no ande preocupándose por el pastor. Dando las migajitas, unos servicios así como destempladitos. Eso es pérdida. Entonces, no. Por lo menos cuando yo vivo para hacer la voluntad del Señor, no hay nada que Dios no me pueda dar. Cuenta un hermano, con esto nos vamos. Los detuve un ratito porque está lloviendo. Este hermano cuenta de que hay una muchacha que ya estaba en su treintón,
una iglesia. Soltera, ya andaba buscando, aunque sea un viejo, decía. No, ella no. Ella estaba sirviendo a Dios, ella servía en la música. Era vocalista, era del coro, más bien. Es real. Eso lo cuenta Guy Cho. Entonces dice que esto fue en Japón. Él pasa en una campaña ahí y se le acercó la mamá, le dice: mire, pastor, le dice que yo quiero que ore por mi hija, porque fíjese que yo quiero que se case ya días. Ella desea eso. Entonces él le dijo: mira, habló con ella. ¿Cómo quieres? Le dice tu esposo. Mire, le dije: yo quiero que sea músico, describirlo. Yo quiero que sea rubio, alto. Pues, ¿que hay que pedir gusto? Pues sí. O sea que al rico hay que pedirle, porque tiene que darle a uno. Entonces la cipota le pidió rubio, que fuera buen esposo, que fuera buen novio, y que fuera, no sé si de qué país de Europa. O sea que hasta especificó de qué país quería que fuera. Y lo que tenés que hacer, le dijo, aquí es honrar a Dios, agradar a Dios con tu servicio, alejarte del pecado, no te andes promoviendo. Dios, eso fue lo que le recomendó el doctor o el pastor Cho. Y a los 3 años volvió a pasar por ahí y vino la misma señora, la mamá de la muchacha, y le presentó a la hija otra vez, ya con familia, con el músico, un músico que andaba itinerante, un buen músico, un muchacho santo. Vino a la iglesia de ellos ahí, y eso, el muchacho, se le metieron todas las hipótesis ahí, como sucede, ¿verdad? Todas las solteras andan viendo cómo se... Entonces el muchacho dijo que quería hablar con esa muchacha, con la que le habían recomendado. O sea que la muchacha quiere casarse con un buen muchacho. Haga la voluntad de Dios, viva para Dios. Es que aquí es donde está todo. Este es el mejor banco. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Y le digo el hermano, y le dijo: esta es la muchacha. Le dijo: y tu marido es un gran músico, le dijo, que vino de allá, y le contó la historia. Es que en Dios tenés todo. Ahí vas a encontrar el mejor esposo, ahí vas a encontrar el mejor negocio, pero el beneficio de todo eso se logra cuando, ¿qué? Vamos a ver. Cuando vivimos para hacer la voluntad de Dios. Pero cuando vivimos así, como el Hollywood, ¿cómo se llama ese que pasa cada 300 años por ahí? Y que hay, para que no digan, ¿para qué sirve? ¿Para qué una vida cristiana? Para que no digan. Si yo viviera para que no digan, estoy en la olla. Yo voy a vivir para mi Dios y no para lo que digan. Yo voy a servir con toda mi alma para mi Dios. Ponte de pie. Vamos a hacer una oración.